Hoy es miércoles 4 de septiembre de 2019 y son las 23 horas de la noche. Y acabo de fijarme por internet y hace 9 grados en la ciudad de Buenos Aires. Y digo esto porque en la 9 de julio, en la avenida 9 de julio de esta ciudad de Buenos Aires, hay hoy acampando familias enteras, por lo menos decenas de familias enteras, y acabo de ver por televisión también con sus hijos, reclamando por comida, reclamando la emergencia alimentaria. Por contraste a lo que es este gobierno neoliberal o liberal, como fueron todos los gobiernos neoliberales, absolutamente insensibles a las necesidades humanas, vamos a ver hoy el capítulo 11 de Sociología Peronista, que se refiere a la sociología de la previsión. O sea, 65 años atrás, van a ver ustedes, compañeras y compañeros, las propuestas que desde el peronismo se presentaban como sociología de la previsión, teniendo en cuenta en primera instancia la previsión y sus formas, los caracteres propios de la previsión peronista, por otro lado la seguridad social y su concepto, y por último la asistencia social y la ayuda social. Veremos entonces, siguiendo siempre el camino trazado por la Escuela Superior Peronista, en su apartado tercero referido a los principios básicos de la doctrina peronista o justicialismo. Estamos ya en el encuentro número 19, en el anteúltimo encuentro de Sociología Peronista, recordando siempre el lema de esta materia que nos recuerda que nadie puede realizarse a sí mismo en una comunidad que no se realice también. Y por otro lado, para triunfar individualmente, es preciso hacer triunfar previamente a la comunidad. Empezamos entonces el anteúltimo capítulo de esta materia que se refiere a la sociología de la previsión, en sus 4 apartados. La previsión y sus formas, caracteres propios de la previsión peronista. El tercero, la seguridad social y su concepto. Y el cuarto, la asistencia social y la ayuda social. Sigo pidiendo a ustedes la disculpa del caso porque mi voz todavía no es la adecuada para una transmisión, pero me pareció importante compartir con ustedes estas ideas en este día tan particular. Entonces vamos a ver la previsión y sus formas, la previsión peronista. Previsión quiere decir ver con anticipación, mirar hacia el futuro. En este sentido, es la virtud que traduce la renuncia voluntaria y consciente de bienes para aplicarlos a las exigencias y necesidades del porvenir. Estimada como una economía o ahorro, se vincula a todos los intentos humanos de velar por el futuro. Y dentro del peronismo, hace ya 65 años, recuerdo de nuevo, los peronistas de aquella época nos recordaban a través de la materia sociología peronista que la previsión puede dividirse en individual, semicolectiva y colectiva o social. Veamos entonces primero la previsión individual. La previsión individual consiste en el ahorro personal en el que cada persona hace su propia previsión para las necesidades más inmediatas.
Recuerdo yo que cuando era chico en la escuela había una libreta de la caja de ahorro para que los chicos ya aprendieran de chicos esta previsión individual de la que hablan acá los primeros peronistas. El hombre y la mujer pueden atemperar por sí mismos y en parte las contingencias que amenazan su situación personal y familiar, aunque para ello tengamos bien en cuenta, no cualquiera puede ahorrar, aunque para ello deben poseer un grado de cultura que les incite a velar por el futuro. Sin esa cultura no se da el ahorro. Y por otro lado, también los recursos económicos que le permitan reservar de sus ingresos las cantidades necesarias. De ahí que si bien el ahorro modera las costumbres y ordena la vida, presentando una finalidad ética innegable, no es suficiente como único recurso de protección del hombre o la mujer. Porque para que se dé, debe haber un determinado grado de cultura y los recursos económicos para poder ahorrar. Ahora, mucha gente no tiene ni para comer. Millones, dicen los que saben. Estos, o sea, los hombres y mujeres, han comprendido que deben buscar en el apoyo recíproco la ayuda derivada de la coordinación de esfuerzos. El hombre o la mujer no viven aislados, compañeras y compañeros. Transmitamos esto a todos y a todas. El hombre y la mujer no viven aislados y por mandato natural, al constituir la familia, satisfacen en comunidad las necesidades de sus miembros. De esta manera comenzó la previsión a nuclear esfuerzos en procura de que los integrantes de las comunidades atendiesen en común las contingencias inciertas del destino. En primera instancia, desde ya, desde la familia. Hablando de la previsión individual. El peronismo considera también la previsión semicolectiva, o la que constituyen las mutualidades, tan promocionadas por el primer peronismo. Perón lo dice así: entramos así al segundo grado de la previsión. La comunidad, unida en una mutualidad, defiende a cada uno de los hombres y mujeres que la componen. Las famosas mutualidades que había antes de casi todos los sectores. Se trata de la previsión semicolectiva, o sea, la que constituyen las mutualidades, como lo dijo Perón el 1 de octubre de 1949. Denominamos a esta previsión semicolectiva por corresponder a un periodo de transición entre la previsión individual y la social. La evolución social determina que la protección del hombre y la mujer se traslade paulatinamente hacia sectores sociales cada vez más amplios. El primero dijimos que era la familia, para llegar al periodo de la previsión social, o sea, la previsión del conjunto. Pero siempre el ahorro y la mutualidad mantendrán en su calidad de métodos complementarios sus fines propios y concurrentes a la previsión integral, que es la que propone el peronismo. Como en todas las cosas, propone también la previsión integral, que deberíamos remarcarla en forma particular, en la previsión integral. Entonces las mutualidades persiguen el propósito de aglutinar el esfuerzo de sus miembros, repartiendo entre ellos las consecuencias de ciertos riesgos
que al producirse desequilibran la economía individual, como apoyo a la economía individual. Estos gastos pueden distribuirse entre los asociados, como ha sucedido en las primeras manifestaciones del mutualismo, o afrontarse mediante reservas constituidas por los socios, capitalizadas como formas de seguro mutual, las famosas mutuales. De ahí que el mutualismo haya inspirado las posteriores manifestaciones más avanzadas de la cooperación social. En el momento en el que el Estado comprendió que para asegurar la protección humana era indispensable coordinar el recíproco apoyo del hombre y la mujer en comunidad, la previsión se estructuró mediante regímenes públicos que adoptaron una técnica y se fundaron en la solidaridad y aquí sí en la obligatoriedad. Obligatoriedad que no existía antes ni en las mutualidades ni en las familias. Estos regímenes dieron lugar a la previsión social. A la previsión social, que Perón la expresa así. El tercer grado de la previsión es la previsión integral, que es la que propone el peronismo, ya que está obligado el Estado a prestar a todos sus habitantes y que por otra parte todos los habitantes la pagan y la pagan bien. La previsión social o colectiva es la que realiza el gobierno con las jubilaciones y las pensiones. Recién estaba escuchando por televisión el desastre que hizo este gobierno con las jubilaciones y las pensiones, engañando permanentemente a la población. Estamos hablando, esto está escrito hace 65 años, compañeras y compañeros, no me canso de recordarlo. La previsión social se estructura mediante la técnica del seguro social. Este adoptó principios de instituciones preexistentes. Recogió la técnica actuarial de los seguros privados, con el objeto de adecuar el financiamiento de los riesgos sociales a las posibilidades derivadas de la capitalización de las contribuciones a cargo de empleadores y trabajadores. A cargo de empleadores y trabajadores y en algunos casos del Estado. Adaptó estos métodos técnicos a los fines asistenciales del Estado moderno y extendió a los amplios sectores sociales amparados los ideales de solidaridad del mutualismo. En los seguros sociales no existen, sin embargo, contratos individuales como en el seguro privado y en las mutualidades, ni se valora el riesgo en cada caso aislado, ni se persiguen fines de lucro por las instituciones aseguradoras, como quisieron hacer con las AFJP. En sus expresiones más difundidas, el seguro social no es voluntario como en el seguro individual. Es, por lo tanto, obligatorio a efectos de proteger al hombre y la mujer con prescindencia del mayor o menor grado de cultura de previsión que estos posean. Recuerden que para el ahorro individual decíamos que había dos condiciones. Tener la cultura social suficiente como para entender que se debe hacer y segundo, los ingresos económicos que les permitan el ahorro. Acá el seguro social no es voluntario sino obligatorio a efectos de proteger al hombre y la mujer con prescindencia del mayor o menor grado de cultura de previsión que estos posean. Se funda asimismo en la solidaridad.
para compensar el desequilibrio económico humano. Se trata de un seguro colectivo y público y por eso se denomina social. Y además, para poder comprender esta propuesta del peronismo, hay que entender que para el peronismo el hombre, la mujer es una dignidad y esa dignidad le confiere el derecho al ejercicio de todos, mejor dicho, le concede la posibilidad del ejercicio de todos los derechos para su realización personal. Entonces el hombre y la mujer es principio y fin de todo lo que hacemos, es punto de partida y punto de llegada de toda acción peronista y también en la previsión. Los seguros sociales han perseguido la finalidad de propender al mantenimiento de la capacidad activa de la población, por lo cual reconocen preponderantemente prestaciones en especie o sanitarias. Estas consisten en productos farmacéuticos, en la provisión de aparatos tendientes a recuperar la capacidad laborativa y en la prestación de asistencia médica hospitalaria. En cambio, las prestaciones económicas o en dinero son mínimas y tienden a mantener sobre mínimos niveles de existencia a los trabajadores y trabajadoras. Además, estas prestaciones procuran cubrir diversos riesgos y contingencias que amenazan al hombre y la mujer a lo largo de su existencia, por lo cual, cuando realmente se necesitan, resultan ínfimas, como sucede siempre en la realidad. El financiamiento de los seguros sociales puede absorberse fácilmente y esta constituye una de las razones que determinan la preferencia por su adopción en los países de economía capitalista, pero sus beneficios no permiten niveles decorosos de vida, por lo cual han sido resistidos por los trabajadores y trabajadoras. En los seguros sociales existen en Estados Unidos. La legislación argentina omite toda referencia al seguro social. Hace ya 65 años o 70 años. Entre nosotros se han extendido el régimen jubilatorio que responde a distintos principios. Procura que el trabajador mantenga en la pasividad, escuchen bien, un nivel de vida adecuado al que alcanzara por su propio esfuerzo. De ahí que prolongue el sueldo promedio de los periodos de trabajo mejor retribuidos. Debería, por lo menos. Además, incluye a todos los trabajadores, no solo a los económicamente más débiles, como ocurre en el seguro social. En lugar de fundamentarse en la necesidad, como el seguro social, el régimen jubilatorio se fundamenta en el trabajo. Y Perón lo justifica así, se afirma en el sentimiento de justa recompensa al esfuerzo y trabajo individual. Justa recompensa al esfuerzo y trabajo individual. Eso es la jubilación para Perón. Ambos sistemas no son, sin embargo, inconciliables. Si se advierte que el régimen jubilatorio solo reconoce prestaciones en dinero, nada impide que se complemente mediante otros regímenes sociales para obtener la protección biológica y económica del hombre y la mujer. Estos sistemas, en el segundo plan quinquenal, se titulan complementarios y se denominan de seguridad social para evitar incurrir en denominaciones como la de seguro social que el pueblo ha resistido. Veamos ahora entonces
veamos ahora entonces los caracteres propios de la previsión peronista. Y escuchemos, compañeras y compañeros, la cantidad de caracteres propios que debería tener la previsión peronista. Primero, diversidad de medios para la previsión. El primero de los elementos que caracterizan al régimen de previsión social peronista reside en la heterogeneidad de medios tendiente a realizarla. En casi todos los países, por el contrario, la previsión social o seguro social, como en Estados Unidos, suele fusionarse en el marco de un sistema que abarca a todos los trabajadores, siempre que sus ganancias no excedan los límites máximos establecidos. De esta manera, la previsión responde a un régimen armónico y uniforme, formalmente subjetivo, pero que cristaliza su desarrollo y desenvolvimiento. Cristaliza su desarrollo y desenvolvimiento. Entre nosotros se fomenta un clima de previsión social por todos los medios, procurando la organización de múltiples regímenes, siempre que no se superpongan las cargas o los beneficios. Esos regímenes públicos, semipúblicos, sindicales o privados responden a la conciencia social de la nueva Argentina. Desde ya que el establecimiento actual de lo que puede ser el régimen jubilatorio y todo, pero yo lo comparto con ustedes tal cual nos lo legaron los primeros peronistas, para que tengan ustedes en cuenta lo que hace ya 65 años se proponía para el conjunto del pueblo argentino. El régimen jubilatorio nacional comprende actualmente, estamos hablando de 1954, a la casi totalidad de los trabajadores y trabajadoras por cuenta propia o ajena. Los regímenes provinciales, los servicios sociales de las asociaciones profesionales, el seguro de maternidad, las indemnizaciones por accidentes de trabajo, los regímenes asistenciales y todo el desbordante conjunto de medios que concurren y convergen en una finalidad común, o sea, la protección del hombre y la mujer, demuestran la ventaja indudable de proveer al desarrollo acelerado de la previsión mediante una heterogeneidad de fuentes, a base de una heterogeneidad de fuentes. O sea, mientras más fuentes tengamos para la previsión social del hombre y la mujer argentinos, que es el fin último de todo lo que deberíamos hacer los peronistas y las peronistas, mejor. Mientras más fuentes haya, mejor. Otra característica de la previsión peronista: provee una protección integral. La concurrencia de los diversos medios determina la protección integral del hombre y la mujer en todas las situaciones adversas que le amenazan en su existencia. Repito, la concurrencia de los diversos medios a los que hacíamos referencia recién determina la protección integral del hombre y la mujer en todas las situaciones adversas que le amenazan en su existencia. Estos cipayos y vendepatria no han atendido absolutamente a nadie en ninguna situación, ni siquiera en situación de calle. Que se mueran. Es la actitud con la que han actuado desde siempre. En cambio, los regímenes colectivistas reconocen un mínimo de existencia bajo severas condiciones vinculadas directamente a la productividad del trabajador o trabajadora. Si a ellos se unen las limitaciones a la propiedad y las dificultades del ahorro, se involucra al individuo en el orden de una dependencia de las mercedes o favores del Estado.
los regímenes individualistas como el que hoy sufrimos en la República Argentina, en septiembre de 2019, acuerdan prestaciones mínimas y procuran primordialmente mantener la capacidad activa de la población con una finalidad exclusivamente económica. Ya nos lo decían hace 65 años los primeros peronistas, los que hicieron y lo que están haciendo estos benditos señores, los neoliberales que hoy nos gobiernan. Las prestaciones de previsión social peronista estimulan el trabajo, pero protegen al hombre y a la mujer, pueda o no trabajar, en todas las circunstancias desfavorables de la vida. Porque el hombre y la mujer para el peronismo es el principio y el fin de todo lo que hacemos, el punto de partida y el punto de llegada. Perón lo dice así. La previsión social, tal cual la entendemos nosotros en este momento, tiene dos grandes compartimentos orgánicos. El primero es el servicio que se presta en función del trabajo que ha realizado durante su vida, o sea, la jubilación. El otro factor no está en acción directa del trabajo, sino de un servicio que ha de prestarse a quien, por distintas circunstancias, no se encuentra comprendido en las jubilaciones. O sea, hay que atender a todos, porque todos son seres humanos. Otra característica de la previsión social en el peronismo, y ya van con esta la tercera característica. Efectividad de los derechos. Decíamos antes que el hombre y la mujer para el peronismo es una dignidad, y esa dignidad es el fundamento de todos los derechos. Y acá hablamos de efectividad de los derechos. Actualmente suele advertirse en diversos países la tendencia constitucionalista concretada en las cláusulas de contenido social de las constituciones políticas de dichos estados. A esas disposiciones declarativas, ya que no consagran derechos exigibles, sucedieron planes ambiciosos que pretendieron, a través de las amplias fórmulas de sus textos, incorporar a toda la población dentro de los beneficios de la previsión social. Pero estas disposiciones, análogamente a las adoptadas en otras épocas en nuestro país, tardaban en convertirse en derechos efectivos o eran retaseadas y tergiversadas en su aplicación, como desgraciadamente han hecho estos últimos 4 años en la República Argentina, y estamos hoy, como dije, en septiembre de 2019. De acuerdo con los principios peronistas, la extensión de la previsión social ha sido paulatina pero concreta, y los sectores progresivamente amparados no tardaron en recibir los beneficios estatuidos. La evolución acelerada no se desenvolvió en el terreno de las concepciones, puesto que tradujo el avance sobre derechos exigibles convertidos en una auténtica realidad, como hicieron Perón y Evita, y también Néstor y Cristina, con todo lo que fue la jubilación. Creo que Néstor dio 10 o 15 aumentos progresivos, y después Cristina ya estableció 2 aumentos anuales que siempre estaban por encima de la inflación. Y ahora, hoy estaba escuchando por televisión que en este gobierno los jubilados ya hemos perdido en por lo menos un 20% desde que están esta gente. En el año 2008, creo, y ahora con la debacle del dólar, Dios dirá. Cuarta característica de la previsión peronista:
garantía de los derechos. Las diversas prestaciones que integran la previsión social peronista en su modalidad jubilatoria son acordadas por directorios compuestos por representantes de los propios trabajadores y trabajadoras. Estos verifican la concurrencia de los requisitos legales establecidos y por su carácter defienden el avance de la previsión mediante interpretaciones amplias, como corresponde en estos regímenes alimentarios. En el caso de que la prestación sea denegada, el trabajador tiene derecho a recurrir en apelación ante un directorio compuesto por delegados de todas las cajas y en caso de que se decida denegar lo solicitado, puede apelar ante la justicia del trabajo. Esta directa participación de los interesados en el reconocimiento de los beneficios es la mejor garantía de su efectividad, o sea, garantía en el ejercicio de los derechos. Quinta característica de la previsión peronista, la participación sindical. En los diversos congresos y conferencias internacionales y en algunas legislaciones, también se postula la participación de representantes de los trabajadores en la gestión administrativa de la previsión social. Pero en esos regímenes se alude a todos en su gran conjunto y al vincularlos con entidades centralizadas de previsión, se desvincula a los grupos de trabajo concretos, es decir, a las asociaciones profesionales de la gestión de los institutos correspondientes. La previsión social peronista ha generalizado el principio de la división por cajas que corresponden a los sectores afines de trabajo, estrechando de este modo los vínculos directos entre los trabajadores de la categoría profesional pertinente y las instituciones de previsión social creadas en su beneficio. El sindicalismo se nutre así de una finalidad cultural ampliamente ponderable. Ampliamente ponderable. Sexta característica de la previsión peronista, la solidaridad social. El sexto y último de los elementos característicos reside en un amplio sentido de solidaridad social que debería tener la previsión peronista. Al contrario de los seguros sociales que establecen, de acuerdo con los principios individualistas del seguro, una equivalencia entre los beneficios y las contribuciones, la previsión social peronista fundamenta sus regímenes social, jurídica y económicamente en la solidaridad. En la solidaridad. Y Perón lo dice así. La previsión social se nutre en el espíritu de cooperación y hermandad nacional que propugnamos. Repito, la previsión social se nutre en el espíritu de cooperación y hermandad nacional que propugnamos. La solidaridad, que es el fundamento de la previsión, importa así la unión y ayuda mutua de todos los individuos de un grupo social primero y de todos los grupos sociales después, confundiendo al individuo con la comunidad nacional y a las naciones con la comunidad de naciones. Qué grande este hombre. La aplicación entonces de tales principios al establecerse las cajas de comercio y de industria se permitió el reconocimiento de los servicios desempeñados en cualquier época, aún en los periodos muy anteriores a la vigencia del nuevo régimen. Estamos hablando de 1954, hace ya 65 años, pero no se formuló cargo a los trabajadores y trabajadoras por los aportes que no habían efectuado por carecer de ley que no los determinara.
dispuso que los actuales contribuyentes pagarían un adicional a efectos de equilibrar y compensar aquellas cantidades no percibidas, solidarizando a los trabajadores y trabajadoras en actividad con los que debían abandonar sus tareas por edad avanzada. Esa solución no hubiera sido posible en el Seguro Social, que acuerda sus beneficios recién después de ingresadas las anualidades de cotizaciones exigidas. Es así nomás. Además, la previsión argentina incluye a todos los trabajadores y trabajadoras, cualquiera sean sus ganancias, pero limita en cambio el haber de los beneficios a efectos de que no excedan de límites socialmente justos. De esta manera, solidariza a los trabajadores y trabajadoras de mayor desahogo económico que aportan por el total de las remuneraciones y soportan reducciones progresivas de estas al establecerse el haber del retiro, con los de menor desahogo económico que se jubilan con la totalidad de los mejores sueldos o salarios percibidos. Seguramente muchas de estas características hoy no existen, pero por lo menos para que sepamos lo que debería ser. Lo que debería ser. Veamos entonces ahora el tema de la seguridad social y su concepto dentro del peronismo. La seguridad social presenta diversas acepciones. En un sentido amplio, se confundiría con los fines de la política social contemporánea. Se compone así de diversas políticas sociales, económicas y sanitarias e involucra el estudio de nuevas formas de estructura económico-social. La seguridad social, nos dice Perón, se apoya en una estructura fundamentada en principios que afectan el orden económico, político, moral, jurídico y social de todos los pueblos. Estimada entonces en ese vasto alcance político-social, la seguridad social comprendería todos los regímenes tendientes a la protección humana. La previsión social es, en este sentido, parte integrante de la seguridad, que se busca ahincadamente en la concentración de los esfuerzos mundiales realizados ahora con febril ansiedad. Repito, la previsión es, en este sentido, parte integrante de la seguridad que se busca ahincadamente en la concentración de los esfuerzos mundiales realizados ahora con febril ansiedad, no decía Perón, el 22 de junio del 44, hace 70 y pico de años. De acuerdo con una acepción mucho más limitada, la seguridad social está representada por las normas de derecho referentes al sistema o conjunto de sistemas de contenido variable según las distintas legislaciones que fusionan en el marco más comprensivo los antiguos regímenes de seguro social y de asistencia social. Los países que se refieren a esa acepción a la seguridad social la consideran como un servicio público de acentuado carácter asistencial, dadas las prestaciones mínimas que se reconocen, procurando tan solo dar valor numérico a la expresión de un mínimo de subsistencia. Entre nosotros, todas las realizaciones animadas de un contenido y de una finalidad social pueden entenderse como correspondientes a la seguridad social, en su amplia acepción político-social antes indicada. Y Perón, el 5 de abril del 44, nos decía: queremos alcanzar para la Argentina una amplia seguridad social
que se traduzca en una protección biológica y económica, tanto para el hombre como para la mujer, que los cubra en todos los riesgos sociales y profesionales, sobre la base de una solidaridad organizada. Queremos alcanzar para la Argentina una amplia seguridad social que se traduzca en una protección biológica y económica, tanto para el hombre como para la mujer, que los cubra en todos los riesgos sociales y profesionales, sobre la base de una solidaridad organizada. Ya en 1944 decía esto. De ahí que en este sentido todo cuanto se advierta en la nueva Argentina vivida por Perón como medida o principio social, consecuencia de una conciencia social y de una organización social, debe involucrarse dentro de la seguridad social. Vuelvo a pedir la disculpa del caso por mi voz, pues todavía la gripe no se ha ido del todo. Evita nos decía también lo siguiente: cuando los hombres y mujeres de todos los países con clara conciencia social hayan integrado la personalidad organizada de cada pueblo en cada país de la tierra, los ideales de la seguridad social se habrán cumplido totalmente. Ahora bien, el sentido con que se consagra la seguridad social en el texto de la Constitución Nacional Justicialista de 1949 equivale al de un concepto evolucionado de seguro social. Es decir, que cuando nos referimos a la seguridad social en nuestro país, no podríamos circunscribirla a los derechos expresamente denominados como tales. Si acudimos al segundo plan quinquenal, que tuvo vigencia de 1953 a 1957, 53 incluido, por supuesto, observaremos también la misma acepción señalada, puesto que estos términos han sido empleados en sustitución de seguros sociales. En sustitución de seguros sociales. En cambio, a efectos de considerar nuestra realidad social y cotejarla con la de nuestro pasado y con la de otros países, debemos tener en cuenta que las medidas de seguridad social no son tan solo las que llevan ese título, sino todas las que se llaman como medidas de acción social o como declaraciones en favor del trabajador, de la trabajadora, de la ancianidad, de la educación y la cultura, las disposiciones sobre propiedad en función social y todas las que se animan de un profundo sentido social. Estarían comprendidas en lo que para el peronismo sería la seguridad social. Vamos a ver entonces ahora el tema cuarto de esta bolilla o capítulo 11 referido a la asistencia social y la ayuda social. Por esto, porque íbamos a hablar de estos temas, me acordé hoy que en la avenida 9 de Julio, frente al Ministerio de Acción Social, hay decenas de familias o cientos de familias que están pidiendo por la emergencia alimentaria. Y los neoliberales que hoy nos gobiernan parecieran absolutamente insensibles. Lo ha pedido la Iglesia, lo han pedido el sindicato, lo ha pedido el Congreso, toda la fuerza de la oposición. Se lo pidieron los intendentes a la gobernadora de la provincia de Buenos Aires. Asistencia social y la ayuda social. Hemos advertido que la previsión social, al traducirse en un sistema, concilia, por medio de la solidaridad organizada, el esfuerzo del trabajador, la trabajadora, que contribuye con su trabajo y su aporte económico, y el poder de la suma de esfuerzos individuales en la comunidad.
Actúa además regladamente en base a cálculos matemáticos. La previsión acuerda derechos establecidos por las leyes, condicionados a los requisitos determinados de las mismas. Pero existen casos en los cuales el necesitado o la necesitada no se encuentra en condiciones de acreditar esas exigencias. Además, existen situaciones imprevistas derivadas de riesgos sociales que deben atemperarse de inmediato, sin vacilaciones, y sin determinar si la situación concreta o el siniestro ocurrido se encuentra expresamente previsto por la ley. En la ciudad de Buenos Aires hay miles de personas en situación de calle, creo que habían 8.000 en el último censo, en esta situación. Pero existen casos en los cuales el necesitado o la necesitada no se encuentra en condiciones de acreditar esa exigencia de la ley. Además, existen situaciones imprevistas, derivadas de riesgos sociales, que deben atemperarse de inmediato si tenemos en cuenta al ser humano. Lo que pasa es que los que hoy nos gobiernan no tienen en cuenta al ser humano. Y sin vacilaciones. Y sin determinar si la situación creada o el siniestro ocurrido se encuentra expresamente previsto por la ley. Estos no solo no los atendían, sino que al principio los mataban a palos y los sacaban de la ciudad a las familias en situación de calle. Por una brigada expresamente diseñada para eso, que después, ante las quejas de la comunidad, tuvieron que sacar. La UNCEP, creo que se llamaba. En tales casos solo existe un hecho concreto, que es la necesidad, y frente al cual el Estado no puede ser testigo silencioso e inoperante. Pues se trata de una angustia que conmueve primero al hombre, a la mujer, y luego a su hogar. El Estado debe intervenir rápido, eficaz y enérgicamente. Si quiere ser decisivo, debe penetrarse del dolor humano y buscar remedios apropiados para los males de la sociedad cuyos destinos rige. Repito, el Estado debe intervenir rápido, eficaz y enérgicamente. Si quiere ser decisivo, debe compenetrarse del dolor humano y buscar remedios apropiados para los males de la sociedad cuyo destino rige. Al existir una conciencia social, la asistencia se nutre de los amplios fines tutelares y de protección del necesitado, no solo a través de instituciones públicas. Hemos presenciado en la nueva Argentina de Perón, de 1945 a 1955, el desarrollo de su más benemérita institución, alentada por el fervoroso sacrificio de la señora Eva Perón, la Fundación Eva Perón. La fundación que lleva su nombre realiza una acción asistencial que coadyuva a los fines asistenciales del Estado en la concepción peronista. Y esta asistencia no se acuerda como una dádiva o favor, o sujeta a condiciones derivadas de la índole de la institución. Solo se limita a verificar la necesidad, y como decía ella, donde hay una necesidad nace un derecho. Y en presencia del hecho social, actúa inmediatamente, reconociendo con la dignidad que el hombre y la mujer merecen derechos en su beneficio. No es filantropía, ni es caridad, ni es limosna, nos decía Evita. Solo responde a un ideal inconmovible de la nueva Argentina. Para mí es estrictamente justicia, nos decía Evita en La razón de mi vida. Y con esto, compañeras y compañeros, contento de haber podido compartir con ustedes los temas referidos al capítulo 11 de la previsión social, sin que la tos me haya molestado,
Llegamos ya con esta, con el capítulo 11 a la anteúltima clase de sociología peronista y mañana, si Dios así lo permite, terminaremos esta materia con el capítulo de sociología jurídica. Y con esto, compañeras y compañeros, no sin antes estar realmente contento de haber podido compartir con ustedes estas enseñanzas de Perón organizadas por los primeros peronistas a través de la Escuela Superior Peronista. Contento, digo, de poder compartir con ustedes estas ideas, estas enseñanzas. Me despido esta mañana, si Dios así lo permite. Y recuerdo que a partir del lunes 9 de septiembre empezaremos entonces, una vez terminada Sociología Peronista, empezaremos con el plan de la Escuela Superior Peronista, un capítulo por semana, presentando el lunes Conducción Política, el martes Historia del Peronismo, el miércoles doctrina, un capítulo de doctrina peronista, los jueves un capítulo de organización peronista, los viernes un capítulo de técnica peronista para transmitir e inculcar la doctrina, y los sábados las realizaciones del peronismo, que presentaremos por un lado en forma de video, como el que estoy haciendo en este momento, y también en forma de PDF con el libro completo cada vez que hablemos de un tema. Cuando presentemos un capítulo en video, por ejemplo, de conducción política, abajo también pondremos el link correspondiente al libro de conducción política que ustedes pueden consultar permanentemente. Muy buenas noches, compañeras y compañeros. Será hasta mañana, si Dios quiere.